Tercera cita de conversaciones programada en Venezuela para dejar constancia, pese a todo, de la voluntad de buscar la paz por la vía civilizada. Sin embargo, el FMLN, faltando a los acuerdos, no acudió a esta cita e interrumpió unilateralmente el proceso de diálogo iniciado en México en agosto de 1989. Presidentes de Centroamérica se reúnen en San Isidro de Coronado, Costa Rica, para analizar la situación regional y especialmente el caso salvadoreño. Los presidentes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica respaldan al gobierno de El Salvador en su reiterado propósito de encontrar una solución al conflicto salvadoreño por medios pacíficos y democráticos. Y en ese sentido, reiteraron su llamado vehemente al FMLN para que inmediata y efectivamente cese las hostilidades en ese hermano país y se reincorpore al proceso de diálogo ya iniciado. El 31 de enero de 1990, el presidente de la República visitó al señor secretario general de las Naciones Unidas, doctor Javier Pérez de Cuéllar. Tratado de las gestiones del secretario general de las Naciones Unidas, el 4 de abril de 1990 se suscribe el Acuerdo de Ginebra, Suiza, entre el gobierno de El Salvador y el FMLN, creando así el marco y los mecanismos necesarios para el reinicio del proceso de diálogo. Ante un llamado del presidente Cristiani y respondiendo a la iniciativa del Acuerdo de Ginebra, se formó en mayo de 1990 la denominada Comisión Interpartidaria, en la que participan representantes de todos los partidos políticos legalmente inscritos. El secretario general de las Naciones Unidas, a través de su representante, se comenzó la discusión a fondo de los temas que contiene la agenda. Y como producto de ello, en la segunda reunión de Costa Rica, el 26 de julio de 1990, se firmó un acuerdo sobre derechos humanos. Hacia una solución pacífica del conflicto salvadoreño, el cual amenaza la paz y la estabilidad de toda la región centroamericana. El gobierno de la República, fiel a su compromiso con el pueblo salvadoreño, continuó trabajando por la paz. Propósito enfáticamente expresado por el presidente Alfredo Cristiani, al presidente de Venezuela, don Carlos Andrés Pérez. Y el FMLN continuó avanzando. Durante los meses de enero, febrero y marzo de 1991, ambas delegaciones prepararon la reunión del mes de abril en México, en la cual se firmaron los acuerdos sobre reformas constitucionales. En la parte de reforma constitucional contempla 4 puntos fundamentales. Estos 4 puntos fundamentales, si analizamos los acuerdos en sí, veremos que todos tienen un fin, y es uno de los fines primordiales que quedó plasmado en el Acuerdo de Ginebra de abril del año recién pasado, que es el de consolidar nuestro proceso democrático, para que la paz traiga consigo también un proceso en que todos los salvadoreños podamos vivir en paz, en tranquilidad, pero siempre con esa libertad que la democracia nos permite, y que las instituciones, tanto de gobierno como fuera de gobierno, nos convirtamos todos en un instrumento de preservación del proceso democrático. En el mismo mes de abril, la Asamblea Legislativa aprobó las reformas constitucionales en los términos establecidos en los Acuerdos de México. Reforma constitucional dentro del marco de la Constitución. Y esto creo que debe de servir para el futuro, de que los cambios fundamentales en una sociedad no se tienen que hacer a través de la violencia, se pueden hacer a través de métodos pacíficos dentro de la legalidad, y más que nada cuando priva el deseo de que el futuro de un país esté por delante y sea bueno. Internacional. En esa ocasión, el presidente de los Estados Unidos de América, George Bush, expresó: Señor presidente, pasos muy difíciles le esperan, pero el mundo entiende su esfuerzo hacia la paz y la democracia. Los Estados Unidos y la comunidad internacional
Apoyamos totalmente su esfuerzo hacia la paz y apoyaremos acuerdos de paz en su valiente tierra. Los dos servimos en un momento en que la libertad y la democracia se extienden por todo el mundo. Aquí en las Américas estamos construyendo algo sin precedencia en la historia humana, el primer hemisferio democrático. Rigurosa de la ley como norma impersonal y objetiva y la creciente participación de todos. El apoyo que ha prestado Uruguay siempre en todos los foros internacionales al proceso de paz que lleva el gobierno y el diálogo que lleva el gobierno de El Salvador para lograr el afianzamiento definitivo de la paz en ese país. Y somos solidarios, totalmente solidarios con el gobierno y el pueblo salvadoreño, atento a las situaciones por todas conocidas y por las que está atravesando este país, que tengo la plena seguridad de que rápidamente va a superar los inconvenientes que tiene. Amnistía Internacional y el mundo entero serían testigos de un logro sin precedentes que agilizaría la consecución de un cese del enfrentamiento armado definitivo. Los acuerdos en materia constitucional firmados en abril del 91 ya estaban siendo ratificados por la actual Asamblea Legislativa y ya existía una verificación de los acuerdos sobre derechos humanos por parte de las Naciones Unidas para El Salvador, ONUSAL. Vemos esta posición del FMLN como una señal de buena voluntad para poder llegar al cese de fuego definitivo al menor tiempo posible. Con esta decisión, la Comisión Gubernamental asiste a 3 reuniones más con el FMLN, la última en San Miguel de Allende, México, de donde por petición directa del secretario general trasladarían las negociaciones a las Naciones Unidas. Después de iniciadas las conversaciones, atendiendo el compromiso de la paz, el presidente Cristiani viaja a las Naciones Unidas y luego de continuas reuniones, precisamente el 31 de diciembre, cuando en nuestro país estaban a punto de sonar las 12 campanadas que anunciaban la llegada del nuevo año, el mandatario da a conocer que la paz para el pueblo salvadoreño no retardaría más su llegada e informa que el acta firmada por ambas delegaciones pondrá fin al enfrentamiento armado en forma definitiva, anunciando la fecha de la firma de la paz. Después de una jornada muy intensa de 15 o 16 días de trabajo de parte de las comisiones negociadoras del gobierno de El Salvador y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, podemos con mucha satisfacción expresar al final de este año de 1991 la firma de un acta donde se da la finalización definitiva del conflicto en El Salvador. Consideramos que solo existe un victorioso de toda esta larga jornada y especialmente de toda esta década de sufrimiento y de dolor para los salvadoreños. Ese ganador es el pueblo salvadoreño. Agradecer al secretario general de Naciones Unidas, al doctor Javier Pérez de Cuéllar, que alcanzó a firmar como auspiciador de este proceso, quizás el último acto que como secretario general de una carrera brillante coronara con este esfuerzo que ya lleva casi 2 años. A él, a sus representantes durante estas largas jornadas de trabajo, el agradecimiento del pueblo y gobierno salvadoreño. Por supuesto que también debemos expresar ese mismo agradecimiento a los gobiernos de los países que constituyen el grupo de amigos. 16 de enero de 1992. Al suscribirse en el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, el acuerdo de paz que pone punto final a la confrontación armada en El Salvador. A esta histórica e impresionante ceremonia asistieron 10 presidentes de naciones amigas,
el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, los presidentes de Centroamérica, Jorge Serrano Elías de Guatemala, Rafael Leonardo Callejas de Honduras, Violeta Barrios de Chamorro de Nicaragua, Rafael Ángel Calderón Fournier de Costa Rica y Guillermo Endara de Panamá, los presidentes de España, Venezuela y Colombia, y el secretario de Estado norteamericano James Baker. También asistieron el secretario general de las Naciones Unidas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, representantes de la comunidad internacional, representantes de todos los sectores del pueblo salvadoreño, y sea de la firma de la paz, se inició con el discurso pronunciado por el secretario general de la ONU, quien hizo una síntesis del desarrollo del proceso hasta su culminación y, entre otras cosas, dijo: saludo al gobierno de El Salvador y de manera particular al presidente Cristiani por su cordura y su clarividencia. Inmediatamente después, ambas comisiones de diálogo procedieron a la firma del documento histórico de la paz, haciéndose realidad el sueño del pueblo salvadoreño al iniciar la época de la reconciliación nacional. A continuación, el vocero de la Comisión Gubernamental de Diálogo, doctor Óscar Alfredo Santamaría, se refirió a las diversas etapas del proceso de paz, en nombre del FMLN. Momento relevante de la ceremonia fue el discurso pronunciado por el presidente de México, licenciado Carlos Salinas de Gortari, quien puso de manifiesto el regocijo y el respaldo de su gobierno y pueblo. Nos unimos a cada salvadoreño en estos momentos porque es también una invocación a lo mejor de la humanidad, que la paz se convierta ahora en justicia, en libertad y en democracia. Es lo que está a la altura de la dignidad del pueblo de El Salvador y es lo que desea respetuosa y fraternalmente el pueblo hermano de México. Todo el pueblo salvadoreño en este proceso de negociación, así también lo acompañaremos en la reconfortante y audaz empresa de la reconciliación y la reconstrucción. Muchas gracias. Expresarle al presidente constitucional de la República de El Salvador, señor Alfredo Cristiani, el reconocimiento del gobierno español por su actitud favorable a la negociación adoptada desde su acceso a la presidencia, a pesar de que en muchas ocasiones tuvo que enfrentarse a serios obstáculos de aquellos que se oponían a un desenlace como el que hoy presenciamos. 16 de enero de 1992, nos reunimos los salvadoreños en el gran convivio de la paz, rodeados de amigos que nos han acompañado en la tarea inmensa y difícil de llegar a este momento, en el que un solo y fundamental propósito de concordia nos hace vislumbrar la nueva patria salvadoreña, que surge de las convulsiones de una gran prueba histórica, asistido por el aliento vigoroso de una racionalidad que no tiene precedentes en nuestros métodos sociales y políticos para resolver profundas diferencias. Luego de un intenso y complejo proceso de negociación, estamos todos aquí con un acuerdo de paz definitiva y concreta, que el pueblo salvadoreño asume como compromiso general de la nación. El carácter inequívocamente nacional del acuerdo de paz suscrito este día le da la posibilidad efectiva de paz que de él deriva una condición muy especial que tampoco tiene precedentes entre nosotros. En realidad, entendemos que lo que desde ahora comienza a ocurrir en El Salvador no es el restablecimiento de una paz preexistente, sino la inauguración de una paz auténtica fundada en el consenso social, en la armonía básica entre sectores sociales, políticos e ideológicos y sobre todo en la concepción del país como totalidad, sin exclusiones de ninguna índole, que asimilarse y fructificar para una vida mejor.
Pero no vamos a llorar sobre las cenizas. El país no nos da tiempo más que para el trabajo, para la reconciliación y para la paz. Gracias a México